Prototype. El patrón de diseño de software Prototype es un patrón de diseño creacional, el cual su función principal es copiar o clonar objetos que ya existen sin la necesidad de depender de las clases que componen al objeto. Los nuevos objetos son clonados mediante un pool de prototipos previamente creados. Prototype delega el proceso de clonación a los propios objetos que están siendo clonados. El patrón declara una interfaz común para todos los objetos que soportan la clonación. Esta interfaz permite la implementación del método clonar, la cual es muy parecida en todas las clases. El método crea un objeto a partir de la clase actual y lleva todos los valores del campo del viejo objeto al nuevo. Se puede incluso copiar campos privados, porque la mayoría de los lenguajes de programación permite acceder a objetos que estén privados. Un objeto que soporta la clonación se denomina prototipo. ¿En qué consta de Prototype? La estructura de Prototype se divide en 4 grandes grupos. Client, componente que se encarga de interactuar con los prototipos. Prototype, se trata de una interfaz que define los atributos más básicos del prototipo, además de que al menos esta interfaz debe de contar con alguno de los dos tipos de clonación, clone o deep clone. Concrete Prototype, especialización de Prototype con implementaciones concretas que pueden ser clonadas. Prototype Factory, componente destinado al guardado de caché de los prototipos que ya existen. ¿Dónde es viable ocupar Prototype? El patrón de diseño Prototype es viable de emplear cuando surge la necesidad de creación de estructuras de objetos grandes o simplemente la creación de objetos a partir de uno ya existente. Funciona más o menos así. Se crea un objeto con el que se ha configurado métodos y atributos. Clona el prototipo en lugar de construir un nuevo objeto desde cero. Utiliza el patrón Prototype cuando tu código no deba depender de clases concretas de objetos que necesites copiar. Esto sucede a menudo cuando tu código funciona con objetos, pasados por código de terceras personas a través de una interfaz. Las clases concretas de estos objetos son desconocidos y no podrás depender de ellas aunque quieras. Proporciona al código cliente una interfaz general para trabajar con todos los objetos que soporta la clonación. Esta interfaz hace que el código cliente sea independiente de las clases concretas de los objetos que clona. El patrón Prototype te permite utilizar como prototipos un grupo de objetos prefabricados configurados de maneras diferentes. En lugar de instanciar una subclase que coincida con una configuración, el cliente puede sencillamente buscar el prototipo adecuado y clonarlo. Pros y contras de utilizar Prototype. Los pros: clonación de objetos sin depender de sus clases. Liberación de código de iniciación de objetos. Alternativa viable a la herencia dentro de un programa. Puedes crear objetos complejos con más facilidad. Contras: la clonación de objetos con procesos complejos puede llegar a ser complicada por el hecho de que la clonación casi siempre genera simplificación, mientras que en el caso de objetos complejos no es conveniente. Relación de Prototype con otros patrones. Muchos diseños empiezan utilizando el Factory Method, menos complicado y más personalizable mediante las subclases, y evolucionan hacia Abstract Factory, Prototype o Builder, más flexibles pero más complicados. Las clases de Abstract Factory a menudo se basan en un grupo de métodos de fábrica, pero también puedes utilizar Prototype para escribir los métodos de esas clases. Los patrones Abstract Factory, Builder y Prototype pueden todos ellos implementarse como singletons. En la vida real, ¿cómo funciona Prototype? En la vida real, los prototipos se utilizan para realizar pruebas de todo tipo,
antes de comenzar con la producción en masa de un producto. Sin embargo, en este caso, los prototipos no forman parte de una producción real, sino que juegan un papel muy pasivo, ya que los prototipos industriales en realidad no se copian a sí mismos. Una analogía más precisa del patrón es el proceso de la división mitótica de una célula. Tras la división mitótica se forma un par de células idénticas. La célula original actúa como prototipo y asume el papel activo en la creación de la copia. A continuación se presentarán dos ejemplos de cómo funciona Prototype dentro de un código. Bueno, yo les voy a presentar los dos programas que usamos como ejemplo para ver un poquito mejor cómo funciona nuestro patrón de diseño, que en este caso es el prototipo o prototype. Y bueno, en este primer programa de ejemplo tenemos dos clases, la clase principal y la clase usuario. Bueno, en esta clase usuario implementa la interfase Cloneable, que bueno, esta interfase no tiene una función como tal, sino es más como de referencia a que debe de haber un método clone, que es el encargado de hacer clones exactos o de objetos de la clase que la implementa. Pero como tal no tiene métodos que hereden las clases, entonces puede estar o no estar y no pasa nada. Y bueno, tiene de atributos nombre, apellidos, edad y estado civil, sus gets y sus sets para almacenar la información en memoria y poderla ver después. Y bien, tiene métodos que están sobrescritos, pero estos métodos no, como ya les dije, no heredan de la interfase Cloneable, sino estos métodos heredan directamente de la clase Object, que es como podría decirse la clase madre de Java, es la que se encuentra hasta arriba de la jerarquía de clases y que tiene métodos que hereda a todas las clases y estas pueden implementarlos si es que lo necesitan. Y bueno, aquí tenemos un método equals y un método hashcode, que en este caso funcionan de la mano, tienen mucha relación en este aspecto que tienen como función con, como la comprobación de que un objeto sea completamente igual a otro objeto. Si, si en el caso de que equals compruebe de que un objeto es igual a otro, entonces hashcode este, del primer objeto que tengamos va a tener el mismo hashcode que del otro objeto. Y si en caso de que no fuera igual, entonces el hashcode del primer objeto o del segundo serían diferentes. Entonces no podrían ser iguales. Y porque luego pasa que si tienes muy mala suerte, el hashcode del primer objeto puede ser igual al hashcode del segundo, aunque no sean objetos iguales. Entonces, para eso se necesita el método equals para verificar que son exactamente iguales. ¿Y cómo se hace esto? Pues con varias condiciones. Que, por ejemplo, este apunta a que si de un objeto que tenemos apunta a la misma dirección de memoria que otro objeto que nos dan, es igual, entonces el objeto es igual. Y lo mismo con las clases. Si la clase del objeto que tenemos es igual a la clase del objeto que nos dan, entonces es igual. Y sus métodos, bueno, sus atributos. Si los atributos del método, digo, del objeto que ya tenemos son iguales a los del objeto que nos están dando, entonces es igual, entonces son idénticos. Por lo que si esto se cumple, entonces el hashcode de los dos objetos sería exactamente idéntico. Y bueno, también tenemos el método clone, que en este caso sirve para, para la clase usuario.
creamos un objeto tipo usuario que en este caso funciona de que si ya tenemos un objeto creado con nombre, edad, apellidos y estado civil, cada que se cree un nuevo objeto usuario con el método clone, entonces va a tener los mismos, bueno, el mismo nombre, la misma edad, los mismos apellidos y el mismo estado civil del objeto que ya tenemos creado. Y se va a retornar este mismo objeto para después poder hacerle modificaciones sin modificar el objeto base, el objeto que ya tenemos creado, del que hacemos los clones. Y un método toString, que es, bueno, es para mostrar en pantalla los atributos de cada objeto. Entonces, bueno, en la clase principal creamos un nuevo usuario, usuario uno, que en este caso es el que va a tener ya todos los parámetros llenos, la edad, apellido, estado civil y nombre. Y vamos a crear un usuario 2 que va a que va a apuntar hacia el usuario uno, va a hacer referencia al usuario uno más el método clone, que este va a hacer que usuario uno, bueno, que usuario 2 sea idéntico a usuario uno, pero que sea un clon. O sea, hace que sea independiente, no sean iguales, pero independiente. O sea, que si modificamos en este caso a usuario 2 no tiene por qué modificarse el usuario uno. Ese es el propósito de este patrón de diseño. Entonces, ejecutamos y bueno, aquí podemos ver que como modificamos el parámetro de estado civil de el usuario 2 de soltero a casado, entonces no se modificó el usuario uno. En otro caso de que no tengamos el método clone, aquí como ya se modificó a casado, si compilamos de nuevo, podemos ver que de soltero pasó a casado, entonces se modificó el usuario uno y eso es lo que no debe pasar. Para eso está el método clone. Y pues podemos hacer lo mismo, podemos hacer crear más usuarios, usuario 3. Le modificamos en este caso a usuario 3. Podemos modificarle el nombre, que se llame, no sé, Juan. Y lo mandamos a imprimir. Aquí me falta cambiar el usuario 3. Y mandamos a imprimir. Y como podemos ver, se modificaron los dos usuarios que les modificamos parámetros, se modificaron sin alterar a los demás. O sea, hace que tienen los mismos atributos del usuario uno, pero podemos modificarlos independientemente. O sea, que son objetos completamente diferentes, no son el mismo. Y bueno, este sería el primer ejemplo. Pasamos al ejemplo 2. Y bueno, aquí es más o menos lo mismo. En este caso es un programa que sirve para modelar, bueno, para ubicar figuras en el plano, dependiendo de sus coordenadas X y Y. En este caso las figuras pueden ser un cuadrado o un círculo. Y bueno, al principio declaramos una interfase, la interfase figura, y sus métodos que esta interfase va a contener es setNombre, mostrar nombre, mover, que en este caso nos va a ayudar para modificar la posición de los clones creados, mostrar la posición y el método clonar. Y bueno, cada clase que implemente esta interfase tiene obligatoriamente que usar todos los métodos que se declaran.
Entonces, por ejemplo, pasamos a la clase círculo. Tenemos de atributos nombre y su posición en X y Y. Y los métodos sobrescritos de la interfase figura, que son métodos normales de sets y gets. Bueno, este método mover para la posición X y la posición Y, mostrar la posición, y el método clonar, que en este caso hace referencia a la interfase figura que nos dice que cada clase que utilice la interfase figura va a poder ser recuperada por el método clonar. Y bueno, aquí igual creamos un objeto figura que actúa como un círculo. Y bueno, esto igual como en el ejemplo anterior, nos dice que si ya tenemos un círculo creado con nombre y sus posiciones en X y Y, entonces cada que se cree una figura de tipo círculo, entonces va a tener el mismo nombre y la misma posición en X y en Y nos va a retornar la figura para poderle hacer modificaciones. Y es lo mismo en la clase cuadrado, es exactamente lo mismo, tiene los mismos métodos sobrescritos y el mismo método clonar, solo que en este caso es para un cuadrado. Y bueno, pasamos a la prueba. En este caso vamos a utilizar un escáner que nos va a ayudar para elegir la opción entre si queremos clonar un cuadrado o clonar un círculo. Y para meter por teclado las nuevas posiciones de los clones que vamos a ir creando. Entonces creamos el círculo y el cuadrado y declaramos un atributo de figura para que crea una figura en tiempo de ejecución. O sea, va a crear una figura nueva en tiempo de ejecución, que en ese caso serían los clones. Y les vamos a asignar su nombre, su posición a círculo y su nombre y su posición a cuadrado. Ya que las tenemos, vamos a imprimirlas, sus nombres y sus posiciones. Y después vamos a vamos a preguntar al usuario si quiere clonar un círculo o un cuadrado. Entonces aquí va a meter por teclado si quiere clonar un círculo o si quiere clonar un cuadrado. Que ya está la figura que se va a crear, ya sea un círculo o un cuadrado, dependiendo que se escoja, y se va a clonar. Ya tiene aquí implementado el método clonar para no modificar a las figuras originales. Entonces aquí figura set nombre va a tener el mismo nombre de la figura original, más la leyenda de clonado para poder diferenciar entre la figura original y el clonado. Vamos a digitar por teclado la nueva posición en X y la nueva posición en Y de la figura clonada y la vamos a imprimir. Su nombre y su posición. Y posteriormente vamos a volver a imprimir las figuras originales para demostrar que no se están modificando. Entonces corremos el programa y aquí aparece, estas son las figuras originales, círculo y sus nombres, mi círculo, mi cuadrado y sus posiciones originales. Vamos a digitar qué opción deseamos clonar. En este caso, no sé, un círculo. La nueva posición de X, no sé, un 50 y un 90. Y aparecerá, esta es la figura clonada, mi círculo clonado, que es el mismo nombre de la clase, bueno, del objeto principal, el objeto original, más, más la leyenda que es clonado. Y nos va a aparecer que esta es la posición del clon. Su nueva posición que nosotros digitamos es 50 y 90. Y posteriormente mandamos a imprimir las figuras originales otra vez para comprobar que no se están modificando. Siguen teniendo sus mismos valores. Y esto quiere decir que son clones de la figura original
pero son independientes, o sea, son objetos completamente aparte que podemos modificar sin tener que, bueno, sin modificar al objeto original. Y esta sería la prueba de nuestro patrón de diseño, que su finalidad es ahorrarnos muchas líneas de código y clonar tantos objetos como lo necesitemos y modificar lo que necesitemos para hacer pruebas de algo. Y bueno, como se pueden dar cuenta, en este no fue necesario incluir los métodos equals ni hashcode, ya que como les mencionaba anteriormente, estos sirven como comprobación de que un objeto es completamente igual a otro y se usa más como para robustecer, para un programa más completo y más más profesional, por así decirlo. Ni tampoco declaramos la interfase clonable, ya que como les digo, esa solo sirve para hacer referencia al método clonar, de que puede clonar objetos iguales a la clase que la está implementando, pero puede estar o no estar y no pasa nada. Aún así, el método funciona y todo funciona bien. Y pues sería todo.